Muy buenas, hoy vamos a hacer el unboxing del sensor de Prados 460. Este es un sensor vertical, en el cual se pone normalmente encima de las puertas. Como vemos en la caja es triangular. Vale, vemos las características y ahora vamos a ver lo que hay dentro de la caja. Nada más abrir la caja nos aparece el manual de instalación y para configurar internamente el detector. Vienen en varios idiomas, con lo cual no habría ningún problema. Después tenemos tres pivotitos, que estos tres pivotitos son separadores para el sensor, con lo cual se pueden hacer más grandes, más pequeños, además está bastante bien pensado para el detector. Ahora vamos a ver cómo se pondrían en el detector. Aquí tenemos el detector y vemos que la parte de abajo tiene la salida de haces, es decir, que si alguien pasa por debajo de una puerta le captaría sin ningún problema. Vemos que los separadores se ponen ahí, uno en cada esquina, para separar del marco de la puerta, si el marco de la puerta fuese muy grueso, con lo cual está muy bien pensado. Ahora vamos a proceder a abrir el sensor, que es bastante fácil, como ustedes pueden ver. Ahí vemos que es por donde saldría el haz de luz de la detección, ¿vale? Y ahora dentro del sensor vemos que en la parte de arriba tenemos el tamper, la alarma y alimentación. Serían los bornes donde irían los cables que vienen de la central. Después en la parte de abajo a la izquierda vienen tres switches, ¿vale? Tres jumper para seleccionar qué tipo de configuración queremos, y aquí veremos cómo es el tamper. Es bastante básico este sensor y la forma de instalación también, como han podido ver, no es muy difícil. Son tres tornillos y si quieren poner separadores para, digamos, salvar el grueso del marco de la puerta, pues digamos que yo la verdad es que lo recomiendo. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.